que nos ocupaba en dicho proceso. Y se le llama definitiva porque concluye el proceso, primera instancia, tal cual como dice Samantha, primera instancia da por concluido, pero durante esta sentencia podemos todavía impugnar, implementar algún recurso en la definitiva. En la definitiva sí podemos impugnar. En la definitiva sí podemos presentar recurso. Sí podemos recurrir, como también le llamamos. En la firme no. La definitiva puede durar 10 días para que nos den un plazo para meter algún recurso. Lo más común, el de apelación. Ok, sentencia, aquí está la sentencia definitiva, se notifican a las partes, queda así de esta forma. Los que ganaron pues están contentos, los que no y piensan que hubo anomalías en el proceso, en la misma sentencia, en la valoración de las pruebas, dirán no es una decisión correcta del juzgador, es humano y se equivocó, pero ya no tendríamos que acudir con él, sino tendríamos que presentar un recurso de apelación, porque todavía es sentencia definitiva, es decir, tenemos 10 días para apelar generalmente, ¿no? Regla general, 10 días para presentar el recurso de apelación después de la sentencia definitiva, porque si en esos 10 días no presentamos ningún recurso, va a quedar firme. ¿Qué quiere decir que va a quedar firme la sentencia? Que ya la aceptamos. No hubo ninguna oposición, no hubo ninguna impugnación, no hubo ningún recurso y se dice que queda en sentencia firme para ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Para que se aplique lo que dijo el juzgador. El regresarle la patria potestad a una persona, el que pague una cierta cantidad, el aplicar un embargo, a lo que se condenó en un divorcio, etcétera, ¿no? A la cuestión laboral de lo que se haya llegado, que en laboral le llamamos laudo, no sentencia, pero eso es la diferencia entre una sentencia definitiva y una sentencia firme. Sentencia definitiva es la que da por concluido el juicio en su primera instancia, como bien nos dice Samantha, pero que todavía tenemos el recurso o los factores procesales de la impugnación mediante el recurso correspondiente ordinario, que es la apelación. Pero bueno, pasó la sentencia, ya me notificaron, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 10 días, 11 días y al 12º día decido impugnar dicha sentencia, pues esto, a pesar de que la presente a destiempo, ya no procede, porque yo tuve un tiempo considerable que marca la ley para impugnar, y a partir de que se vence ese término de posiblemente los 10 días para la apelación, ya queda automáticamente como sentencia firme. Por más que implemente recursos de apelación, amparos, etcétera, yo tuve mi momento procesal oportuno para inconformarme por esa sentencia. Por eso es que hay que estar muy al pendiente de los tiempos y los términos. Me notificaron de la sentencia, no nos fue favorable, rápido hago mi recurso de apelación. No me puedo ir directamente a un amparo. Cuando es sentencia ya definitiva, no me puedo ir directamente a un amparo porque la ley me habla, en este caso, la ley de amparo, me habla del principio de definitividad, que es uno de los principios de amparo, junto con el de relatividad, junto con el de la proclusión judicial, junto con lo que es el caso de la defensa oportuna, junto con el de la definitividad, son principios en amparo que tendremos que tener en cuenta en el proceso de un juicio de amparo. Ese principio de definitividad, también hablando de la suplencia de la deficiencia de la queja, otro principio muy importante, este principio de definitividad, jóvenes, significa y se aplica, creo que para todos, bueno, más bien se aplica para todas los ámbitos procesales, que yo
como abogado, como parte dentro de un juicio, antes de acudir a un juicio extraordinario, que es el amparo, debo de agotar mis recursos previos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se acabó mi primera instancia con la sentencia. Se acabó mi primera instancia con la sentencia definitiva, para ser más explícitos. Tengo mi tiempo para presentar mi impugnación mediante el recurso de apelación, 10 días hábiles. Si lo presento, qué bueno, a todo dar. Ya presenté en tiempo y forma mi inconformidad mediante el recurso de apelación. Es un tribunal diferente el que va a conocer ese recurso impugnativo, que es un tribunal unitario y que próximamente ya van a tener el nombre literal de tribunales de apelación, con esta reforma al Poder Judicial que se está realizando. Entonces, lo presenté mi recurso después de la sentencia definitiva dentro del término de los 10 días. Se fue a un tribunal unitario, un tribunal de apelación, como quieras llamarle, lo analizó el caso y confirma la sentencia después de analizarla, revisarla, la confirma. Es decir, que no me dio la razón ni en la apelación, siguió dándole la razón a mi contraparte porque la confirmó. También tendré, eso fue la segunda instancia, la apelación, eso fue tu segunda instancia. Una vez que el tribunal unitario o de apelación da su veredicto confirmando la sentencia ordinaria, la sentencia de primera instancia, y sigo yo inconformado, no puede ser que ni el tribunal me dio la razón habiendo tantas arbitrariedades, pues me queda irme a una tercera instancia. También hay un tiempo. No me van a esperar todo un mundo de días y de horas para presentar mi juicio, en este caso de tercera instancia, que aquí sí sería un amparo. En tercera instancia, después de la apelación, me voy a un amparo. Como estamos hablando de sentencias, sería un amparo directo, donde ya un, un tribunal colegiado de circuito, que generalmente son los que van a conocer de los amparos directos como tal, pues va a analizar de nueva cuenta la sentencia del de apelación para verificar si estuvo tanto el juez ordinario como el de apelación en lo correcto. Y si sigue confirmando dicha sentencia, en este caso los tribunales de circuito, mediante todo lo que es el proceso que realizan internamente el tribunal colegiado con su proyecto de resolución, pues entonces me queda una posibilidad de un recurso de revisión de amparo, pero no siempre lo aceptan, a menos que existan muy notorias violaciones a los derechos humanos y violaciones al derecho, al debido proceso como tal. Es decir, tengo tres instancias, jóvenes, y yo creo que este ejercicio nos sirve, este ejercicio mental, para aterrizarlo. Mi primera instancia es el juicio ordinario del proceso del cual estamos hablando. Desde que presento mi demanda hasta una sentencia es mi primera instancia, con su sentencia definitiva. Tengo yo 10 días para apelar, irme a un juicio de apelación ante un tribunal unitario, que sería mi segunda instancia. Si el tribunal de apelación no me dio el veredicto favorable, me voy a una posibilidad de tercera instancia, que es el amparo. Y ya después del amparo, ya no hay nada más. Solamente tendremos tres instancias, jóvenes, en el proceso de cualquier materia. Bueno, eso era para explicar la definitiva, lo que es precisamente la sentencia definitiva. Sí podemos impugnar. Tenemos que estar al pendiente de lo que son los tiempos para poder presentar la apelación. Tenemos que ser también muy enfáticos en el principio de definitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo después de la sentencia definitiva me voy al amparo, ojo, si yo como abogado, después de la sentencia definitiva de primera instancia, me voy al amparo, ¿qué creen que pase? ¿Qué se imaginan? Que después de eso ya no podrá haber más.
Después de eso ya no puede haber más. ¿Cómo? A ver, explícamelo. Sí, es que dice que el amparo es lo último que se puede hacer y después de eso, pues ya no, es que no lo entendí bien. Sí, y por eso es el planteamiento. Fíjense bien, lo voy a hacer como en la escuelita, porque obviamente sé que a veces hay que aterrizar la idea. Fíjense bien, ¿eh? Tenemos primera instancia. Tenemos segunda instancia. Y tenemos también tercera instancia. Perfecto. Vamos poniéndole nombre a la primera instancia y segunda y tercera. La primera instancia. ¿Qué sería nuestra primera instancia, jovencitas, jovencitos? ¿El juicio ordinario? El juicio ordinario. Para ser más específicos, ¿qué es el juicio ordinario? Pudieras decirme muchos nombres, ¿no? Todo el proceso. Ah, bueno, pero no me queda claro. ¿Qué es todo el proceso? Ah, bueno, desde la presentación de qué? De la demanda. Hasta. Sentencia. Perfecto, ya me quedó claro. Muy bien. Eso es lo que llamamos tu juicio de primera instancia. Muy bien. Todo el juicio ordinario, todo el proceso, desde la presentación de la demanda hasta que se emite una sentencia. Ok, perfecto. Esa sentencia puede ser definitiva, que quiere decir que podemos impugnar. Puede ser una sentencia firme, que quiere decir firme. Una sentencia firme es que ya es inimpugnable. O sea, que ya no podemos presentar recurso alguno. La definitiva tenemos 10 días. Generalmente para irnos a la segunda instancia. Pero si no presentamos ningún recurso, pues va a quedar como sentencia firme, que esa firme significa, voy a ponerle antes de lo inimpugnable, lista para ejecutarse. Ojo, tenemos juicio ordinario, todo el proceso, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, es mi primera instancia. Esa sentencia bien puede ser o definitiva, estamos en tiempo y forma inmediatamente después de dictada y de notificada 10 días para poder impugnar. Si pasan los 10 días, ya se vuelve firme y ya no podemos impugnar, porque quiere decir que dimos por hecho y aceptamos esa resolución del juzgador. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, la pregunta que yo hice ahorita, bueno, vamos primero aterrizando esto. Segunda instancia. ¿Qué es la segunda instancia? La apelación. Puede ser el recurso de impugnación
mejor conocido como apelación. Eso sería, en palabras lisas y llanas, mi segunda instancia. Aquí, en primera instancia, hay que agregarle que conoció un juez ordinario, mercantil, laboral, civil, penal. Acá es otro juzgador, no es el mismo. Ante quien vamos a presentar la segunda instancia, para que conozca de dicha sentencia que me pareció mal, la del juez ordinario, pues en los tribunales unitarios y o de apelación. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es mi segunda instancia. Segunda instancia. Ya no estamos hablando del proceso inicial del ordinario del cual no estamos haciendo énfasis en esta materia, sino que agotamos hasta la sentencia, no me pareció correcta, no me pareció idónea, no me pareció que fue arbitraria. Tengo mi recurso de impugnación siempre y cuando la sentencia esté dentro del rango de definitiva, porque si ya quedó firme y pasaron los 10 días y no presenté recurso, ya no puedo hacer nada. Oye, pero que hay actos... Sí, pero usted, licenciada, licenciado, tuvo tiempo oportuno para impugnar. Usted quiere presentar apelación después de 30 días. Sí fue a la escuela, sí llevó a cabo el derecho procesal. No, pues sí. No le dijeron los tiempos, que después de la primera instancia, que queda en sentencia definitiva, estamos en tiempo y forma para impugnar, y que tiene, de acuerdo a lo que marca la ley, 10 días para impugnar mediante el recurso de apelación, porque después de los 10 días, si no presenta usted recurso, queda firme, lista para ejecutarse, y ya no procede recurso alguno. Pues sí, pero se me olvidó. Ah, bueno, pues eso es otra cosa. Si usted impugna, mediante el recurso de apelación, va a conocer un tribunal unitario de circuito o uno de apelación y o de apelación, como se van a llamar, donde le va a dar una buena revisada a la sentencia. Este tribunal va a hacer una revisión para ver si realmente de lo que se queja el apelante está en la verdad. Pero si dice, no procede su apelación porque yo la veo conforme a derecho, la sentencia ordinaria de primera instancia me parece que fue correcta. No le veo ninguna falla, no le veo ningún error de los cuales usted está comentando. Y la confirmó. Ah, bueno, entonces también el Tribunal de Apelación emitió una sentencia confirmando la ordinaria. ¿Tendré también un tiempo para irme a una tercera instancia? Sí, que generalmente también van a ser 10 días. ¿Cómo se llama eso de tercera instancia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al amparo. Un juicio de amparo. En específico, un amparo directo, porque estamos hablando de sentencias. Un amparo directo. ¿Quién conoce los amparos directos? Tribunal colegiado de circuito y, o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, perfecto. Entonces, ahí tenemos la denominada tercera instancia. Entonces, si yo apelo, este va a ser una revisión aquí.
El de segunda instancia revisará la sentencia, revisión de sentencia. Sentencia ordinaria, para que se entienda, ¿no? Hace su revisión, el de apelación, para ver si estuvo en lo correcto o no. Igual el caso lo ganamos en apelación. Igual el caso, ahí lo ganamos. Entonces, ¿podrá apelar la contraparte? Sí. Bueno, no apelar, irse al amparo la contraparte. Bueno, entonces ya me queda claro, perfecto. Entonces, la pregunta que hice hace unos momentos, pregunté, si yo, como abogado, como parte de un juicio ordinario, que es la primera instancia, hay una sentencia definitiva y decido de aquí irme a un amparo, después de que terminó la primera instancia, estamos en sentencia definitiva en tiempo y forma para impugnar, pero digo, ¿para qué me voy a la apelación si me puedo ir en un amparo? La pregunta era esa y les dije, ¿qué sucedería si me voy de primera hasta la tercera instancia y omito la segunda? ¿Qué Pues creen que pase? ¿Mande? se lo van a rechazar porque usted dijo que primero se tiene que agotar las otras posibilidades. O sea, primero tenemos que agotar los otros recursos. ¿Y cómo le llamamos a eso? Es cierto, es correcto. Usted me dio la respuesta. A eso le llamamos principio de definitividad. Digo, para que se lo graben, ¿no? Principio de definitividad, que tengo que agotar mis recursos. Previo a irme a un amparo, tengo que agotar las posibilidades que tenía previamente, porque vuelvo al esquema. Si yo digo, bueno, pues la perdí en primera instancia, pero no, mejor me voy directamente al amparo, ok, lo redacto y todo, y la presento ante el tribunal colegiado, pues va a ser una causal de improcedencia, va a ser una causal de desechamiento. Bien puede ser que me lo desechen desde el inicio, o bien puede ser que no se dé cuenta el juzgador desde el principio y cuando inició el proceso, va a decir, caray, pero ustedes no presentaron su apelación. Sobreseimiento. Entonces se puede desechar desde el principio de la demanda o se puede sobreseer si es que inició el proceso. ¿Qué quiere decir esto? No podemos brincarnos en sentencias definitivas hasta una tercera, hasta el amparo, porque tendremos que, y se los voy a escribir, agotar el principio de definitividad. Antes de acudir al amparo, debo de agotar el principio de definitividad. ¿Y qué es eso, profe, del principio de definitividad? Pues tienes que agotar tu apelación. Y te lo va a explicar el juzgador, el de amparo. Le desecho su demanda porque usted tuvo en su momento la oportunidad de acudir a una segunda instancia e impugnar la sentencia definitiva mediante el recurso de apelación. Mas al no hacerlo y usted acudir directamente a la tercera instancia del juicio de amparo, su amparo se convierte automáticamente en improcedente porque no puede saltarse las cuestiones jerárquicas procesales. Usted desde primera instancia tenía que agotar su oportunidad en segunda instancia. A lo mejor ahí el tribunal de apelación le iba a dar la razón.
Y si no se la daba, entonces usted ya había agotado su segunda instancia y era factible y oportuno acudir a esta instancia en tercera para poder resolver su controversia. Pero al no hacerlo así, entonces queda sin efecto su amparo por haber brincado procesalmente de primera a tercera, y ya asimismo pierde su oportunidad de la segunda, porque ya también ya pasó el tiempo de los 10 días correspondientes. Por eso mismo debemos de estar bien al pendiente de lo que es la primera. Con sentencia definitiva podemos impugnar, no así con la firme. Impugnamos, presentamos la apelación, se lleva a cabo el trámite de la apelación, me salió desfavorable, entonces me voy a tercera instancia. ¿Dudas, comentarios, preguntas de este esquema, jóvenes? Yarim Joali, perdón, adelante. Sí, mi pregunta era que al quererse saltar de la segunda instancia e irse a la tercera y lo rechacen, ¿ya no le impedirían como volver a la segunda instancia o sería más complicado o si puede regresar a la segunda instancia? No, ya lo dije precisamente ahorita. Fíjese bien, sí lo comenté. Quiero entender que me preguntó lo que expliqué ahorita. Vamos otra vez. Usted me pregunta que si yo me voy de primera a tercera, se oye como carros y todo esto, ¿verdad? Pero ya sé que no, para que estamos al pendiente en el orden procesal. Si me voy de primera a tercera, entendiéndose procesalmente, me brinqué la segunda, me pregunta Yarim, a ver si es correcto lo que le entendí, que si me puedo regresar a presentarlo en la segunda, lo que no hice. Esa es la cuestión, Yarim, Joali. Sí. ¿Y qué contesté hace rato? ¿Quién me ayuda? ¿Qué argumenté? Bueno, yo por lo que entendí dijo que si nos saltamos a tercera instancia no se podía realizar porque tenemos que primero agotar pues todos los recursos que teníamos y nos estaríamos saltando un paso. Sí, pero la pregunta de Yarim era, ok, me fui hasta de primera a tercera. La pregunta de Yarim es, ¿me puedo regresar? El juez de amparo ya me dijo que no me lo va a aceptar, me lo desechó, porque no agoté mi principio de definitividad. La pregunta de Yarim es, entonces, ¿me puedo regresar a segunda instancia a presentar la apelación? Pues yo creo que mientras estés en tiempo, a lo mejor sí, ¿no? Si ya se te pasó el tiempo, pues ya no puedes, porque ya... Que va a ser muy difícil que se encuentre en tiempo, esa es la verdad, porque si lo presentó a los 2, 3 días de la sentencia, de que le notificaron la sentencia definitiva, y de aquí a que el juzgador lo analizó, lo verificó, pasaron otros 4 o 5 días, ya van 8. Pudiéramos estar en tiempo y forma si me contesta de manera rápida, pero donde por las cuestiones de trabajo me conteste el amparo, la admisión o el acuerdo dentro de 6, 7 días y ya estamos en el 11, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Es que tardó el juez de amparo en contestarme y para saber que me tocaba la segunda instancia. Pues eso no es problema de nosotros. Eso es problema de usted, abogado, porque debe de saber los tiempos. Usted debe de estar al pendiente de que de primera instancia tenía que haber acudido a segunda, no a tercera. Y ya a estas alturas ya estamos en el 12º día. Ya por más de que presente el amparo y argumente que cometió un error, que se fue a tercera, y el de apelación se lo va a rechazar. Pero muy cierto lo que dice el compañero. Si estamos en tiempo y forma, pues no lo van a aceptar porque todavía no vencen los 10 días. Pero en términos prácticos, si yo me fui a la apelación, es muy difícil que se me puedan dar los tiempos porque de aquí que me contesten y todo ello, tendría que ser al día siguiente de la sentencia definitiva, que presente mi amparo acá, en la tercera, que me contesten a los 4 o 5 días el acuerdo y me digan que no procede,
porque no agoté mi definitividad, investigué qué era eso, y llevo 7 días, digo, ah, caray, me quedan 3, ahí sí. Pero en la práctica a muchos abogados les ha pasado, se fueron a tercera instancia y ya habían pasado más de 10 días, ¿no? Entonces, se tiene que dar casi tiempos exactos para que caigas para que te des cuenta del error y pueda proceder tu apelación. Entonces, sí es muy complicado, esa es la realidad, pero ¿por qué no? Se puede dar. Entonces, no sé si quedó contestada tu pregunta, tu planteamiento, Yarim. Sí, ya me quedó claro. Entonces, para eso estamos estudiando procesal. Y para eso estamos haciendo este análisis, ¿no? Primera instancia, voy a borrar. Ok, primera instancia, tengo que automáticamente impugnar mediante una apelación. Si la apelación no me es favorable, me voy a una tercera instancia. Que generalmente estamos hablando tanto en uno como en otro de los denominados $10 días y 10 días para poder presentar dichos recursos, el de apelación y después mi amparo. ¿Dudas, preguntas, comentarios de esto? Adelante, las escucho. Profe, yo nada más es una duda. ¿El juicio especial entonces sería la apelación y el excepcional sería el amparo? Pudiéramos, es una forma de llamarlos, ¿no? Bueno, juicios especiales es que juicios especiales hay dentro del juicio ordinario, también no hay que confundir, pero mucha gente le llama al especial la apelación y el extraordinario el de amparo, sí, pero dentro de lo que es juicios ordinarios existen juicios especiales, no hay que perderlos de vista, como el de alimentos, como el de juicio mercantil ejecutivo, que son dentro del ordinario. Entonces no hay que confundir y hay que llamarles por su nombre para que no caigan en ese error. Vuelvo al punto. Este sería tu juicio ordinario, la primera instancia. Este sería tu juicio de apelación o de impugnación de segunda instancia, y el juicio de amparo, que es de tercera instancia, sí es un juicio extraordinario. Ordinario, primera instancia; impugnativo, segunda instancia; y el de tercera instancia, que es el amparo, es un juicio extraordinario. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Perfecto. Lo siento, yo me quedé en la segunda instancia. Ese era, el primero era ordinario, el tercero es extraordinario y el segundo, ¿cuál era? Impugnativo, un juicio de impugnación, que es de segunda instancia, la apelación. Primera instancia, ordinario. Segunda instancia, de impugnación, mediante la apelación. Tercera instancia, es un juicio extraordinario, y cuando hablamos de un juicio extraordinario, nos referimos al amparo. ¿Vamos bien? Entonces, vuelvo al punto. Me fui más allá de la primera instancia, que estamos ahí centrados, en la primera instancia, nada más para hacer el bosquejo general y para que se comprenda lo que es sentencia definitiva y sentencia firme. Queda clara lo que es, 1, una sentencia, concepto general; 2, sentencia definitiva y su diferencia con la sentencia firme. ¿Queda claro o alguna duda en cuestión?
Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, creo que a estas alturas ya sabemos lo que es la importancia de la sentencia definitiva y su diferencia con la sentencia firme. Explíquemelo, por favor. Sentencia definitiva y sentencia firme. ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, vamos a seleccionar a alguien. Kelly, Santiago Hernández. Ah, bueno, perdón. Carla, adelante. Ok, yo estuve checando. Un momento. Ok, yo obligación puse que sentencia definitiva es aquella que pone fin al proceso mediante un juicio o fallo del juez que decide sobre el litigio. Y la sentencia firme es una resolución judicial que pone fin al proceso, produciendo el efecto de cosa juzgada. Puede adquirir este carácter o bien porque ya no cabe otro recurso, o porque la sentencia no se ocurrió en su... Es que yo no lo entiendo. No le entiendo a... O sea, siento que las dos, mis definiciones, las dos dicen lo mismo. Pero yo precisamente ahorita lo expliqué, por eso pregunto, ¿dudas? Y nadie contestó, nada, más que 2, 3 que me dijeron que todo bien. Entonces, vuelvo al punto, porque lo expliqué y ese fue el interés, ese fue el punto medular, sentencia definitiva y firme, que me llevó a esto. Entonces, vuelvo otra vez a regresarme. Pero pregunto, ¿quién me puede explicar qué diferencia existe entre la sentencia definitiva y la sentencia firme? Yo, que la Cámara. firme no se puede cambiar. Ay, perdón. Listo. No se escucha. Tiene su... Que la firme no se puede cambiar. La firme no se puede cambiar. ¿Y la definitiva? La definitiva sí, porque es como... Se acaba primera instancia y esa es la definitiva. ¿Cuánto tiempo tengo yo para impugnar la definitiva? Ay, eso no sé, profe. No me acuerdo. 10 días. Bueno, 10 días. 10 días. Ojo, entonces, vuelvo otra vez al esquema. Que mi primera instancia es mi juicio ordinario. Abarca todo el proceso desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Y que esa sentencia puede ser o definitiva o firme. Bueno, primero definitiva, vamos en orden. Cuando la sentencia es definitiva es porque la acaban de notificar y tengo 10 días para poder impugnar porque estoy inconforme con dicha sentencia. Si no lo hago, en esos 10 días va a quedar firme, lista para ejecutarse y ya no se admite recurso alguno. Ya no puedo impugnar, ya no puedo apelar. En definitiva, en sentencia definitiva puedo impugnar. Tengo 10 días a partir de que soy notificado. Si no hice nada dentro de esos 10 días y ya fui notificado, va a quedar firme porque doy por hecho lo que resolvió el juez. Lo acepté. Y por más que quiera después a los 11 o a los 12 días querer presentar un recurso de apelación, me lo van a desechar.
Ya no procede ni siquiera el amparo. Por eso hay que tener en cuenta lo que es la definitiva, que es, como bien decía Hillary, en palabras lisas y llanas, se puede cambiar porque impugno. Pero si no impugno, a los 10 días queda firme. Entonces, por eso, para pasar de primera a segunda instancia, tengo 10 días para impugnar. Para pasar de segunda a tercera, también tengo 10 días para irme al amparo. Entonces, es muy fácil y sencillito. La sentencia definitiva es la que podemos impugnar y que tenemos 10 días a partir de ser notificados. La sentencia firme es la que no impugnamos o impugnamos fuera de tiempo y quedó lista para que se cumpla lo ordenado por el juez ordinario. ¿Quedó explicado? La diferencia entre la firme y la definitiva. Profe, ¿se puede llegar a sentencia firme sin, o sea, directamente, o sea, que un juez directamente imparta la sentencia firme, o a fuerza No. se tiene que cumplir el plazo? Sí, no, imposible. Estaríamos violentando el derecho de la contraparte. O sea, si el juez resuelve y dice, no, ya queda firme, ¿no? Sería una violación que pudiéramos atacar directamente mediante el amparo. O inclusive, bueno, es imposible que se dé ese caso, ¿no? No puede existir directamente una sentencia firme. Tiene que pasar primero por la cuestión definitiva, porque todo mundo tenemos el derecho a recurrir. ¿Qué significa de que tenemos el derecho a recurrir? Tenemos el derecho a impugnar una resolución de un juez. Entonces no puede quedar firme. Previamente debe de ser definitiva, porque es el periodo vacante, vaya, para que se entienda. Es el periodo vacante que tenemos nosotros como abogados para inconformarnos con dicha sentencia. Si no lo hacemos, entonces ya queda firme y no hay nada que hacer. Pero si no puede un juez, compañero, irse directamente a una firme. Adelante, hay una manita levantada. ¿Quién dice? Carla y Luis Sí, soy Enrique. yo, profesor. A ver, vamos con Luis Enrique. Adelante, Luis Enrique. Yo tengo una duda con respecto a una sentencia firme después de un juicio de amparo, ya que se haya agotado toda instancia. ¿Es posible acudir a un tribunal internacional en caso de que dicho acto o dicha situación pues tenga un impacto bastante grande? Sí, muy buena pregunta. Y te lo voy a poner aquí para que de una vez lo tengan, ¿no? Fíjate, ya me fui vamos a ir hasta las instancias internacionales, ya casi vamos a acabar la materia en una clase. Muy bien. Fíjense bien. Claro, estamos haciendo un bosquejo. Muy cierto lo que dice el compañero. Me pregunta si después de tercera instancia ya no hay nada que hacer. En México ya no podemos hacer nada. Porque en México solamente tenemos, grábatelo, 3 instancias. En México solamente tenemos 3 instancias. El ordinario, el impugnativo de apelación y el juicio extraordinario de amparo. Dentro de ese juicio de amparo podemos implementar aquí un recurso de revisión de amparo, pero sigue siendo parte del tercero. Aquí podemos implementar el denominado recurso de amparo en revisión. No es una cuarta instancia, es parte de la tercera. Es decir, el amparo se resolvió de forma negativa, pero puedo presentar un recurso que no siempre me lo van a aceptar, porque a menos que haya violaciones muy, muy fuertes, entonces la Suprema Corte podrá analizar ese amparo resuelto mediante un recurso de amparo en revisión.
pero no siempre es aceptable el recurso y es parte de la tercera, no es una cuarta. Pero dice el compañero, bueno, y si el amparo no me resultó favorable y yo estoy observando que en primera, en segunda y en tercera instancia hay violaciones, que mira que hay casos así, no es un sueño guajiro que estoy aquí divariando, hay miles de casos así donde violaciones encontramos en primera, en segunda y en tercera, y todos parece que en cadenitas estuvieron de acuerdo en hacerme la vida imposible, porque recibieron línea, es un caso contra una persona poderosa y los tribunales acataron. Se da en nuestro México lindo y querido, ¿o no? ¿O no puede suceder eso? Sí. Claro. Sí. Puede ser que en primera instancia, a pesar de que tenía yo todo favorable, sentencia en contra. Ah, pero en apelación ahí me voy. Sentencia en contra. Ah, caray, pero están las violaciones ahí bien marcadas. Bueno, me voy al amparo. Sentencia otra vez confirmada. Y ya me quedé así, ah, caray, pues ya agoté todo. En México ya no podemos hacer nada jurídicamente porque se agotaron las 3 instancias, pero sí podemos acudir ante los tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional que puede entrar, tenemos que presentar nuestra controversia ahí, explicarles la razón. Este tribunal analizará el asunto y como ya tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos el control convencional, que es en materia internacional. Hay muchos asuntos, algunos asuntos, varios asuntos. El caso Radilla Pacheco, otros tantos más que se han ido a instancias internacionales porque no se encontró la justicia en México. Y cuando se presentó esta controversia ante el Tribunal Internacional de la Corte Interamericana, entró a la revisión del caso, vio anomalías y da indicaciones, da sugerencias a la justicia mexicana para que se aplique la justicia a ciertas personas que fueron violentadas en sus derechos. Entonces, ya tenemos a partir del 2011 a la fecha, cerca de 9, 10 años, con estos tratados internacionales del control convencional, que eso lo vamos a ver más adelante en amparo, en derecho constitucional, en esas materias precisamente de la clínica de amparo como tal, lo van a ver y vamos a profundizar. Son materias que yo doy, obviamente, bueno, en los que están conmigo en Guadalajara, ¿verdad? Y si no, pues el maestro que se los dé, pues va a darles precisamente lo que es el control convencional, lo que es el amparo, lo que es las controversias constitucionales, lo que son las acciones de inconstitucionalidad, y que cuando hay violaciones en las 3 instancias, en la justicia mexicana ya la agotamos. Podemos acudir a los tribunales internacionales para que puedan entrar a conocer el asunto y puedan dar orientaciones e indicaciones y sugerencias precisamente a la justicia mexicana y al Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay varios casos que se han resuelto en la Corte, pero a la respuesta que le doy al compañero, que en México agotamos todo. Ya no hay más allá del amparo más que las instancias internacionales. ¿Queda respondida tu pregunta, Luis Enrique? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más? Víctor Carranza, adelante. Profe, y sobre lo que es las instancias internacionales, o sea,
ahí se puede analizar con más profundidad el caso y pueden aplicar algunas leyes que haya en el mundo, o cómo le hacen ahí. Sí, yo sé que surgen ahorita muchas curiosidades, muchas dudas al respecto, mucho interés, eso es bueno, ¿no? Esto es parte del quehacer jurídico y del docente, el despertar ese interés. A mí no me molestan las preguntas, al contrario, ¿no? Como que nos hace mejores profesionistas. Fíjense bien, entonces ahorita estamos hablando, nuestra materia en sí va enfocada en el juicio ordinario, que es un mundo de conocimiento, ¿eh? Es un mundo de conocimiento toda esta cuestión del juicio ordinario. Que la fase preliminar, que la fase expositiva, que la fase probatoria, que la fase resolutiva, que la fase impugnativa y la fase de ejecutiva. Pero bueno, también viene la segunda instancia. En caso de que no exista un veredicto a favor. Y después, ¿por qué no? Viene la tercera instancia. Y se acabó. Jurídicamente, la ley ya no va más allá. Pero, gracias a estos cambios, estas reformas que han existido en los últimos 10 años, que cambió el modelo penal de un inquisitivo a un acusatorio, que entró derechos humanos a regular todo el aparato de justicia en México, que se crearon nuevas leyes apegadas a derechos humanos, como es la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, una justicia para adolescentes, los MAS, medios alternos de solución de controversias. Entre otras tantas cuestiones, también la ley de amparo que se reformó. Entonces, en la pirámide de Kelsen, ¿sí han escuchado hablar ustedes de la pirámide de Kelsen? Pregunta. Ay, perdón por mi Sí, es la de pirámide. jerarquías, ¿no? Sí, perdón por mi pirámide, pero más o menos está. Ah, bueno, mira, ya me la arregló el sistema. Esa es precisamente la pirámide de Kelsen. Nos dice que la de Kelsen, ¿qué era lo primero que estaba en el orden jerárquico de leyes? La Constitución. Y los tratados internacionales. En la de Kelsen estaba la Constitución arriba. Ay, perdón porque se me fue una N. Ustedes no se fijen en eso. Después dice Kelsen que vienen los tratados internacionales. Eso dice Kelsen, que murió en el 73 del siglo pasado. Y luego, después de los tratados internacionales, ¿qué viene? Las leyes. Leyes secundarias y federales, ¿no? Los códigos. Esto lo tuvieron que haber visto en segundo, en introducción al estudio del derecho, si no mal recuerdo. Y luego reglamentos. Etcétera, ¿no? Digo, por mencionar algunos puntos claves de lo que es la pirámide de Kelsen y leyes municipales. Bla, bla, bla. Kelsen
y hasta le voy a poner nombre porque yo creo que muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado hablar de qué era la pirámide de Kelsen. Esto le llamamos la pirámide jerárquica jurídica de un personaje llamado Hans Kelsen. Y Kelsen dice que lo primero es la Constitución y que nada puede estar por encima de ella. Después vienen los tratados internacionales, luego las leyes secundarias y federales, luego reglamentos y luego leyes municipales y bla, bla, bla. Así por ahí su pirámide. Pero hoy en día, de acuerdo a los nuevos tratadistas, a nuevos doctrinistas y juristas, nos dicen que tras la entrada de los derechos humanos, ya queda junto con Por eso primero quise hacer la pirámide de Kelsen, ¿no? Porque ahora tanto la Constitución y los tratados internacionales van a la par. Esto quiere decir que ante tantas violaciones a derechos humanos que han existido históricamente, y en México, como no tienes idea, bueno, tal vez tengas idea, pero hay una historia muy, muy alarmante de violaciones a derechos humanos en México, desde los 60 a la fecha. Desaparecidos que se encuentran por miles, desapariciones forzosas, homicidios por parte de las autoridades, asesinatos por parte de las autoridades, revictimizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, fallas en el debido proceso. Los tratados internacionales van a la par con la Constitución, lo cual quiere decir, remontándome a esto que estábamos ahorita mencionando, que si existe algún acto violatorio en el debido proceso o una violación en el debido proceso en las tres instancias mencionadas, nosotros como ciudadanos, como seres humanos, podemos acudir a un tribunal internacional. Ese tribunal internacional le va a llegar, mediante el escrito que realicemos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le va a llegar esa petición, esa inconformidad, y tenemos que argumentar todo el hecho, ¿no? Primera instancia, esto. Segunda instancia, esto. Tercera instancia, pasó esto. Y las violaciones ahí están muy marcadas, así, así. Se lo mandamos al tribunal, vamos al Tribunal Internacional, que obviamente hay oficinas aquí en México de derechos humanos en materia nacional e internacional. La presentamos, llega a la Corte lo estudia, lo analiza, y ya que lo analiza y todo, y dice, ah, caray, ni duda cabe que a esta persona le violentaron todos sus derechos en primera, segunda y tercera instancia. Por donde le queramos ver, hay violaciones. Parece que hubo consigna contra ellos. Entonces, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a hacer pues nuestra propia investigación, nuestra propia resolución jurídica del hecho, y una vez que la tengamos, vamos a tener que mandarle una orientación. No se le ordena, se le orienta, porque no podemos, el Tribunal Internacional no le puede ordenar en esos términos, hablando así a la Suprema Mexicana, ¿no? Entonces, se le orienta, se le da instrucciones, se le asesora sobre algunas cuestiones de violaciones a ciertas personas que presentaron su queja de manera internacional, para que se le repare el daño, para que se le aplique justicia, vaya. Y hay muchos casos que se han resuelto así. Entonces, sí hubo fallas en la primera, segunda y tercera, y tuvieron que acudir a instancias internacionales, porque en México no encontraron la justicia, y sí han ocurrido que un tribunal internacional nos da la razón y le ordena, entre comillas, le asesora, le orienta a la justicia mexicana para que se le aplique la justicia, para que se le repare el daño causado, ya sea que sean víctimas secundarias o la misma víctima primaria de un hecho. Pero en términos jurídicos, eso quiero que nos quede claro, en términos jurídicos tenemos tres instancias nada más, la ordinaria, la apelación y el amparo. En términos ya internacionales sí podemos acudir a que nos resuelvan una controversia donde a todas luces hubo violaciones.
Y ahora que nos encontramos bajo el aspecto del control convencional, pues esto adquiere un carácter ya muy importante jurisprudencial. Lo que resuelven las cortes interamericanas las deben de aplicar. Ese es el punto medular, que es lo que vemos precisamente en las materias de amparo. Lo que resuelve un tribunal internacional en cuestión de materia de derechos humanos, queda el antecedente, queda ahí ya el expediente, tipo jurisprudencia internacional. Y esto va a servir y debe de servir para que toda la justicia mexicana, cuando le llegue un caso similar, lo aplique como lo resolvió la Corte Interamericana, para que no existan contradicciones. A eso le llamamos control convencional. Pero jóvenes, eso lo vamos a ver en materias de amparo y de derecho constitucional, pero no me afecta el explicárselos ahorita sui generis. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Adelante, las escucho, los escucho. ¿Queda claro? Todo bien, profe. Perfecto. ¿Los demás todo bien? Entonces ya quedó claro, sentencia firme, sentencia definitiva. Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Entonces, este esquema muy ilustrador de todo lo que es un proceso, ¿no? Sobre todo aquí me estoy refiriendo, bueno, aplica para todas las materias, ¿no? Obviamente lo relacionamos mucho con lo penal, pero puede existir que una persona en materia civil, familiar, laboral, mercantil haya sido víctima de las 3 instancias, ¿no? Sí se puede dar. Y por qué no poder acudir a un tribunal internacional porque fue víctima de violaciones en el debido proceso y le afectó en su patrimonio, en su economía. ¿Por qué no? O sea, sí se puede, no nada más en lo penal, y tuvo que acudir hasta las instancias internacionales a que le resolvieran esta situación. Entonces, a nosotros, como estudiosos del derecho procesal en esta materia, pues nos incumbe todo, pero sí debemos ir aterrizando, primero que nada, en esa primera instancia. Sí debemos de tener en cuenta que toda esta primera instancia es todo un mar de conocimientos que nos debe de quedar muy claro antes de poder hablar de segunda, antes de poder hablar de tercera, que ahorita yo creo que con este esquema te das más que nada un panorama muy amplio de lo que es el derecho procesal en todos sus niveles en México, porque es todo un proceso en primera, que yo creo que es el que pudiéramos tardar mucho más tiempo, porque ya en segunda instancia una apelación se tiene que resolver rápido, no va a ser tan tardado como un juicio ordinario. Una segunda instancia en apelación estamos hablando de que desde que le llega al tribunal hasta que resuelve puede pasar 15, 20, 30 días, cuando mucho, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y no así los 7, 8, 9 meses que nos podemos llevar inclusive en primera instancia. Y si en tercera instancia nos encontramos en materias, hay muchos amparos que se resuelven con bastante tiempo, ¿no? Tardan mucho, obviamente, por la controversia, por la cuestión del conflicto, por todo lo que es lo que conlleva el proceso como tal, pero se pretende que los amparos también, cuando son indirectos, se resuelvan en 30 días, eso dice la ley, el indirecto en 30 días, cuando mucho, y el indirecto en 30 días y el directo en 3 meses, en 90 días. Eso dice la ley. Vuelvo a repetir, el indirecto en 30 y el directo en 90 días. Sin embargo, tampoco es exacto. Estamos hablando de que hay muchos amparos que llevan meses y meses y no se han resuelto, por la acumulación de trabajo, etc. La primera instancia es agotar todo el proceso ordinario desde que presentamos la demanda, desde que nos la admiten, desde que presentan la notificación al demandado,
con sus excepciones, defensas y su reconvención posible. Después pasamos a un periodo probatorio donde tenemos que presentar las pruebas, las partes, para demostrarle al juzgador que tenemos la razón. El juzgador evalúa prueba por prueba, documental por documental, testimonial por testimonial, material por material, pericial por pericial, y va a tomar una resolución. Cuando emite su resolución mediante una sentencia, esa sentencia primero va a ser definitiva, que es el tiempo que va a comprender un tiempo para poder impugnarla, generalmente 10 días. Porque si no impugnamos dentro de los 10 días, pasa a ser firme. O si impugnamos de manera tardía, va a pasar a ser firme. Y eso significa que se tiene que ejecutar. Eso significa que ya no podemos recurrirla. Todo eso es nuestra primera instancia, todo eso es nuestro proceso. Bien. Ya después vendrán las oportunidades de la segunda y de la tercera. Jóvenes, entonces, si no hay preguntas, dudas, comentarios, tenemos una actividad que yo creo que se va a convertir en tarea, que se encuentra en entregables y tareas precisamente. Son 5 ejercicios, a ver, se los voy a proyectar.